deseoso de tu presencia, nos acercamos a ti, Padre, para poder disfrutar este momento, Señor. Y te damos muchas gracias porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro amado, tú eres el deseado de la nación, Padre, y nosotros te anhelamos, te deseamos y queremos tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo que pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana. Asimismo, ¿verdad? Una vida sin Dios es una vida vana, es una vida sin sentido, es una vida sin el recurso, sin el amor, sin el propósito divino. ¿De qué sirve vivir así, verdad? He aprendido a decirle a todos los hermanos y digo que una cosa es tener una vida y otra cosa es existir. Muchas veces encontramos que las personas existen simplemente, pero no viven, no tienen una vida. En Cristo es donde podemos encontrar esa vida. Estamos en el capítulo 57 del libro de Isaías. En esta mañana, pues mi esposa estaba hablando acerca de la inútil ayuda que puede ofrecer, en realidad nada que puede ofrecer lo que es la idolatría. La idolatría es un caso muy fuerte en el tema en cuanto a la nación de Israel, puesto que Israel es amante de los ídolos, es una nación que ama la idolatría. Desde los días de Moisés, ellos querían tener sus propios dioses, ver sus dioses como la nación de Egipto, y por eso es que hubieron construido aquel becerro, y eso se va transmitiendo de generación en generación. Le damos gracias a Dios eterno que también nosotros veníamos igual que la nación de Israel, arrastrando en nuestra vida cuántas prácticas, cuántos ídolos, cuántas adoraciones paganas, cuánta adoración en definitiva a los demonios, porque ¿qué hay detrás de un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo no es nada. Pero ¿quiénes son los que se ocultan detrás de los ídolos? Las entidades demoníacas. Y por lo cual nosotros hemos aprendido que verdaderamente nos conviene ser libre de la idolatría. Hace unos días atrás hablaba con mi hijo y mi hijo me decía, papi, y en este tiempo de hoy, me decía él, ¿existe la idolatría en realidad? Y yo le digo, claro que existe la idolatría. Quizás en algunos muy pronunciado en la adoración, acerca de imágenes, estatuas, pero otras también en sus propias vidas o en la vida de alguien muy cercano a ellos o alguna persona que ellos admiran, ¿verdad? Por eso es que a los famosos también se le llaman los ídolos del rock, los ídolos de no sé qué cosa. Bueno, y cada quien tiene sus ídolos. Inclusive aquí hay un programa en los Estados Unidos de América que es un programa, un reality show que hace buscar talentos y le llaman también ídolos de América, ¿verdad? Y bueno, y nosotros podemos ver en realidad que la idolatría también es un tema muy serio del tiempo presente. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es la adoración a todo aquello que no es Dios, y la idolatría en realidad, ¿verdad? Es algo que desagrada muchísimo al corazón de Dios, ya que nosotros más de una vez a la saciedad hemos repetido que en el capítulo 20 del libro de Éxodo, donde está la entrega de los mandamientos de Dios a su siervo Moisés en el monte Sinaí, vemos allí que cuando él escribió con su propio dedo, lo primero que escribió Dios es: no tendrás dioses ajenos aparte de mí. Entonces Dios es un Dios que siempre va a estar en contra de la idolatría. Y nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que el pueblo de Israel es increíble, pero por ejemplo, usted sabe que ahora mismo en la nación de Israel hay tres religiones, podemos decir así, predominantes, ¿no? Está como era el judaísmo, está lo que es el islam y también está el cristianismo. Y nosotros vemos allá que dentro, ¿verdad?, del islam y también dentro de lo que nosotros comúnmente ya conocemos el cristianismo, ¿verdad?
También hay, porque cristianismo ellos también los meten a todos en una sola bolsa, como diciendo los católicos son cristianos también. Entonces, pero hay mucho pueblo judío también practicando el catolicismo y eso es incomprensible porque teniendo ellos el compendio, ¿verdad? La palabra de parte de Dios, entonces Dios les dijo de un comienzo a ellos, no te harás imágenes de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, pues Dios es un Dios fuerte, es un Dios celoso, dándonos a entender que Dios está dispuesto hasta hacer uso de su poder y su fuerza para tratar de corregir ese mal en el corazón de todos aquellos que somos, ¿verdad?, sus hijos. Entonces Israel tenía este mal. Bueno, mi esposa ya habló acerca de esto y en realidad la parte del capítulo 57 que vamos a estar mirando por este momento es allá, ¿verdad? Vamos a retomarlo, ¿verdad? Desde el versículo 13, pero en realidad el tema comienza en el versículo 14 hasta el versículo 21. Vamos a estar examinando y vamos a pedir que Dios, ¿verdad?, traiga luz, arroje luz a nuestro corazón en este día. Vamos a verlo. Dice la escritura allí, ¿verdad? Honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice allí, vamos a ver bajo el tema, la sanidad para el contrito. O sea, nos vamos a tratar de centralizar en ese tipo de personas que aunque están mal, pero que tienen la capacidad de ¿qué? De reconocer su mal, de reconocer su pecado, y hay en ellos una especie de tristeza, por eso dice contrito, y esa tristeza les hace entender que verdaderamente es momento de retornar a lo verdadero, a Dios, abandonando así toda idolatría o toda práctica que conlleve, ¿verdad?, al alejamiento de lo que realmente Dios le está queriendo advertir a su pueblo. Bueno, dice allá el Señor, vamos a ver el versículo 13, dice, cuando clames, note aquí, escuche bien, cuando clames, que te libren tus ídolos, le está diciendo Dios al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos los llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Vemos aquí verdaderamente que el Señor está hablándole a su pueblo, a este pueblo que de una o de otra manera, ya sea generación tras generación, dentro de todas las generaciones habían transmitido esta enseñanza, que a Dios no le gusta la idolatría, hermanos. Dios no es un Dios que comparta su gloria con nadie. Y siempre en todas las generaciones hay un pueblo, porque lo hay, de gente escogidas que aunque están practicando lo malo, no significa que en realidad lo están haciendo, ¿verdad?, con una conciencia liberada, sino más bien una conciencia atada, entorpecida por las estratagemas de los hombres, por las mentiras satánicas que lo tienen sujeto. Por esto la palabra de Dios nos dice muchas veces, dice, apartaos de en medio de ellos, pueblo mío, o salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Entonces hay una invitación de parte de Dios y en base a esa invitación es que usted y yo hemos sido sacados de esos lugares, también de esos centros de adoraciones paganos, de ese tipo, ¿verdad?, de vida que nos tenía seteado Satanás, ¿verdad?, que en tal fecha teníamos que hacer tal fiesta a tal entidad y así mismo, ¿verdad? Allí, por ejemplo, el pueblo mexicano con sus prácticas, el pueblo argentino con sus prácticas y así con todos los pueblos que siempre hemos tenido un ídolo para sacarlo a la calle, ponerlo en nuestros hombros, declararle una fiesta, una procesión, hacerles mandas y un montón de cosas, ofrecerles comida y de pronto estábamos atados a la idolatría. Pero un día, ¿verdad?, Dios nos ha mirado, Dios nos ha llamado. ¿Y qué pasó en el momento en que el Señor nos llamó? Cuando nos dijo, pueblo mío, ¿verdad? Usted decía, pero caramba, pero yo estaba allí en medio de esa gente
haciendo cosas mal, pero Dios te llamó pueblo mío. Dios te dijo que tú eras su pueblo. Dios dijo que tú eres su pueblo, tú eres su hijo, su hija. Y aunque nosotros estemos en prácticas, ¿verdad? Dios siempre nos invitará. Salid de en medio de ellos. Hay que salir de en medio de todo aquello que promueva una adoración, ¿verdad? Que no sea al verdadero Dios. Hay que salir, hay que moverse de ese lugar, hermano. No solamente en los ídolos paganos, sino en las, refiriéndonos, ¿verdad? Lo que es una estatua, ¿verdad? A una imagen, sino también salir de en medio de esas prácticas donde nosotros tenemos a nuestros seres queridos como ídolos, o tener, por ejemplo, personajes en el arte, en diferentes cosas como ídolos. Dios no comparte eso con nadie. Ahora, lo que sí me gusta de esta palabra es que Dios siempre marca con el dedo, ¿verdad? En la línea, en las páginas de nuestra vida donde en realidad estamos equivocados, pero Dios siempre tiene una puerta para que nosotros cambiemos de actitud. Ahora, este pasaje que vamos a leer ahora desde el versículo 14 al 21 habla justamente de esa persona que está en medio, pero que de pronto es alumbrado por los rayos maravillosos de este Dios, de este Señor Jesucristo, que es el sol de justicia y puede sacar la venda de nuestros ojos. Entonces nuestros oídos pueden destaparse y pueden escuchar el llamado de Dios a salir de en medio de esas cosas, de esas prácticas, y de pronto nosotros somos alumbrados. O sea, alumbrado me refiero a poseer un verdadero entendimiento y comprensión de lo que es la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es que nosotros salgamos de ese tipo de prácticas, que abandonemos la idolatría. La idolatría puede ser el dinero, puede ser el carro, puede ser un hijo, una esposa, un esposo, puede ser un padre, una madre, pueden ser amigos, pueden ser estrellas de la fama de allá afuera, pueden ser, bueno, lo que fuera, ¿verdad? Un ídolo de todo lo que se presenta o se pone primero que Dios, ¿verdad? Un deporte, hay muchas personas que están con una idolatría terrible a los deportes, ¿verdad? Ellos no hacen otras cosas, sino que darle prioridad a sus gustos y a lo que ellos desean. Eso también es un ídolo. La comida es un ídolo. Tenemos que abandonar todo ese tipo de idolatría. Ahora, dice, la sanidad Dios la proveerá ¿para quién? Para aquel que ha sido alcanzado, ¿verdad? Que ha sido invitado primeramente y luego ha sido alcanzado, ¿verdad? Con este conocimiento, esta comprensión, ¿verdad? Y por lo tanto Dios promete que vendrá para ese tipo de persona, vendrá sanidad. ¿Para quién? Para el contrito. O sea, para aquel que usted ve cuando una persona, ¿qué es un contrito? Una persona que después de haber hecho algo y después quizás lo hizo por ignorancia, pero cuando se da cuenta de la gravedad de lo que ha hecho, estando en un estado de ignorancia, ¿verdad? Se da cuenta del mal que ha estado haciendo y del mal que ha provocado, pues es una persona que le cae un peso, una tristeza, pero esa tristeza lleva a tratar de rectificar, lleva a tratar de arreglar la situación a como del lugar, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de personas que han entendido que la idolatría no es agradable a los ojos de Dios y han comprendido, para este tipo de personas Dios promete un tiempo de sanidad. Ahora, lo que es importante en este pasaje con el título Sanidad para el contrito es entender que ¿cuándo es que va a venir sanidad? Cuando una persona esté enferma. Esto es lo que me da, la primer rayo de luz que me da es que la idolatría por lo general tiende a enfermar a las personas. Provoca una enfermedad casi como un cáncer en el alma, ¿verdad? Y eso trae muchos males, así como un cáncer puede presentarse en una etapa y vemos que nosotros los cánceres tienen etapa, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4, que es la última. Pero esas etapas están marcando, ¿verdad? El avance, el recorrido y pareciera que nosotros, ¿verdad? Ya estamos todos en etapa 4, ¿verdad? A punto de morir. Y como dice allá la escritura, ¿verdad? Que había inclusive una lista que pesaba en nuestra contra, ¿verdad?
Ya estábamos sentenciados a morir. El Señor dice allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Hay una lista y lo que menciona allá dice que todos los idólatras no heredarán el reino de los cielos, antes bien irán al lago de fuego para ser destruidos. Imagínense la gravedad que tiene este tipo de pecado, que todos aquellos que mantengan su postura y su posición, ¿verdad? Defendiendo la idolatría y adorando ídolos y haciendo este tipo de prácticas, pues su fin ya está marcado por la Biblia. Dice que tendrá que ir al lago de fuego que está preparado por Dios para allá, para destruir a Satanás, a sus ángeles, y ellos también tendrán que caer ahí, lastimosamente, porque no consideraron, ¿verdad?, el dicho de Dios. Ahora, vamos a ver cómo es que comienza la sanidad para el contrito, para aquel que realmente ha llegado a un entendimiento. Después de tú haber sido alumbrado, ¿verdad?, de haber sido llamado y alumbrado por la palabra de Dios, ¿qué se espera de ti y de mí? El versículo 14 dice, y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Lo primero que vemos aquí son que Dios nos comienza nos ordena a hacer tres cosas, tres actividades que nosotros, los que hemos sido despertados, los que hemos sido tratados por el poder de Dios y se nos han caído las vendas de nuestros ojos. Lo primero que ahora tenemos que hacer es lo que dice aquí. Número 1 es allanar. Y esto me recuerda que una vez prediqué un mensaje en la iglesia y es una actividad que debiéramos hacer los hijos de Dios diariamente. Verdaderamente. Allanar tiene la idea de qué? De llegar a un nivel. Allanar es nivelar nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que ponerla a la altura que realmente Dios quiere que nuestra vida esté. Y tenemos que decir que hay una marca puesta por Dios donde todos tenemos que crecer en la gracia de Dios, ¿verdad? Como usted ve cuando usted tiene sus hijos pequeñitos y de pronto hay quizás una puerta o quizás en una pared, un sitio marcado allí en su casa, y de pronto a medida que el niño va creciendo, usted va colocando una marquita, ¿no? Y así mismo, marca hoy día, después del tiempito viene y marca, y usted notará, y esas marcas van cambiando, ¿sí? Esas marcas van cambiando, porque en realidad significa que el cuerpo va creciendo, la persona va creciendo, entonces va la persona creciendo para alcanzar, ¿verdad?, una estatura. Eso es allanar, que todos lleguemos, ¿verdad?, a un nivel, al nivel establecido por Dios, y es al llegar al nivel de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo que se llama cristiano, tanto hombres, mujeres, niños, ancianos, todos tenemos que llegar al mismo nivel. Pero para esto, ¿qué hay que hacer? Hay que allanar, allanar. La vez pasada yo explicaba que también esto con el tema de allanar es cuando habla también el profeta Isaías acerca de la persona de Juan el Bautista en el capítulo 40 de Isaías, que cuando se le entrega el ministerio al profeta a Juan, también porque Juan fue el último profeta del orden de este tipo de orden profético, se le dice claramente que él debía de preparar el camino, ¿verdad? Por tanto, preparar un camino consiste en uno darle un mismo nivel al camino, pero al mirarlo así al campo, encontramos que hay montañas, que hay elevaciones y que hay depresiones, o sea, hay huecos, ¿sí? Hay valles. Y la palabra de Dios nos enseña allí, ¿verdad?, que nosotros tenemos que preparar ese camino. ¿Cómo es que nosotros preparamos ese camino? La primera orden que nos da Dios en el versículo 14 dice allanad. Preparar el camino a Dios tiene la idea de quitar todas esas elevaciones, bajar todas las elevaciones que haya en nuestra vida, y también llenar todas aquellas áreas en nuestra vida que están, ¿verdad?, en depresión, o sea, que están en valles, ¿sí? Entonces, eso significa allanar. O sea, tenemos un proceso que tenemos que hacerlo. Y es muy bonito hacerlo. Bueno, yo siempre digo que cuando hablamos de
elevaciones, siempre trato de ver lo que el Señor nos habla acerca de nuestra conducta, de lo que nosotros somos como personas, nuestra personalidad. Muchas veces estamos atados a lo que es en realidad, estamos atados muchas veces a una actitud de orgullo. El orgullo es esa montaña de elevación que hay en nuestra vida, que no nos hace bien. Es allí donde nosotros nos subimos a ese monte allí y de allí miramos a todo el mundo y como estamos un poco más arriba y vemos a las personas hacia abajo y esa actitud a Dios no le agrada. Lo que Dios quiere es que pareciera ser mostrarnos el Señor que el primer ídolo que debiéramos de derrocar en nuestra vida, ¿verdad? Es el ídolo hacia el egocentrismo que nosotros muchas veces tenemos, ¿verdad? Nuestra propia personalidad. Tenemos que renunciar, ¿verdad? A ese tipo de amor propio exagerado en nuestra vida y empezar a amar más a Dios y a nuestro prójimo. Allanar también tiene que ver también de pedirle a Dios que pueda llenar esos vacíos que hay en nuestra propia vida, hermanos. ¿Quién de nosotros no ha pasado momentos donde hemos sido de alguna manera tratados o maltratados, es decir, así han quedado hoyos, han quedado depresiones en nuestra vida? Entonces, Ayaná tiene la idea también, como dijo allá el profeta, para la misión para el profeta que es Juan el Bautista, donde dice que él tenía que preparar el camino. Ese camino hay que prepararlo. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque detrás de nosotros, en realidad siempre hay personas que van a tratar de caminar por el camino que nosotros trazamos. Y eso es muy importante para Dios. Por eso también en el libro de Isaías, también el profeta dice, enderezad vuestros caminos, ¿verdad? Para que lo que esté chueco, para que lo que esté allí torcido en medio del camino, dice, no se salga, ¿verdad? Pero ahora note usted que cuando estamos hablando de camino y este llamado que hace Dios a allanar, este llamado que hace Dios a barrer el camino, este llamado de Dios que hace, dice, a sacar los tropiezos del medio del pueblo. Esto es un llamado al camino de santidad que también lo dice la Escritura, ¿verdad? Porque mi camino será llamado camino de santidad y por torpe, eso es muy importante que lo entendamos. Ninguno de nosotros hemos entrado a este camino siendo alguien, ¿cómo le puedo decir? Una persona excelente en caminar, en correr. Todos en realidad, hermanos, hemos entrado a este camino como cuando un niño de 9 meses o de 10 meses está intentando dar sus primeros pasos y lógicamente así entramos todos al camino de Dios. Unos gateando, otros intentando pararnos. Lo importante es entender que todos entramos en una manera de torpezas. Pero el Señor ha prometido que el camino de Él es camino de santidad y por torpe que fuera que el que caminara por Él no se extraviará. ¿Y qué significa esto? Que el Señor nos trabajará, el Señor nos construirá, nos edificará, nos preparará para que nosotros podamos andar. Y esta es la idea que Dios tiene con el pueblo de Israel. Dios quiere que su pueblo Israel pueda abandonar las idolatrías, que puedan llegar a la voluntad de Dios y que puedan entender, porque si no se extiende ese camino, ¿cómo ellos iban a poder llegar a Dios? ¿O cómo Dios podría encontrarlos a ellos? Entonces Dios entregó el medio a Jesús, quien se llamó a sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entonces es importante que retenga en este versículo 14 que eso es lo que Dios está haciendo, una invitación. ¿Cómo es que Dios va a sanar al contrito? Dios va a trabajar en el corazón, entristeciendo el corazón de los hombres. No los entristece voluntariamente. Dice el libro de Lamentaciones capítulo 3, que Dios no entristece voluntariamente el corazón de los hombres. Antes bien, hay un propósito por el cual muchas veces Dios trae esa tristeza a nuestro corazón. Es para que nosotros, por medio de ese camino de tristeza, podamos abandonar ciertos hábitos, ¿verdad? Y costumbres que no son agradables, como abandonar la idolatría,
¿verdad? ¿Cuántas personas, hermano, han hecho mandas a los ídolos? ¿Cuántas personas han entregado sus bienes y después han quedado plenamente arruinados? ¿Verdad? Y a través de esa tristeza, pues ellos han reconocido después el amor de Dios, ¿verdad? Y el plan de Dios para su vida, que no es bueno caminar detrás de la idolatría. Ahora, también es muy importante resaltar que dice Dios, aparte de llevar a tu vida a un nivel, a un crecimiento, es muy importante que te encargues de mirar esas áreas donde muchas veces el enemigo trata de botar basuras en nuestro caminar. Entonces dice el Señor, dice, barred el camino, ¿verdad? Es una invitación. Tienes que tener esta acción. Todos los días nos levantamos y limpiamos nuestras casas. Todo día nosotros nos levantamos y hacemos el aseo en nuestras casas, ¿verdad? Y movemos de aquí para allá los muebles, tratando de que, y usted dice, no es posible, no creo. ¿Le ha pasado a usted eso? Usted dice, no, pero si yo hoy día barrí, hoy día o ayer yo hice la limpieza en mi casa, ¿y por qué tengo que limpiarla hoy día si ayer lo hice? Y aunque usted no crea, a pesar de haberlo hecho ayer, usted hoy día va y pasa por el mismo lugar con su mapa, con su escoba, y usted encuentra en ese lugar que usted limpió ayer, ¿qué encuentra? Basura. ¿Cómo es posible que eso haya llegado allí? Si yo ayer limpié, para que usted vea, eso es un ejemplo sencillo de por qué nosotros tenemos la necesidad también de día a día repasar esas áreas en nuestra vida donde hay un enemigo espiritual que él se encarga también de ir tirando basurita. Pueden ser pequeños pedacitos de basura, contenidos pequeñitos, pero que al fin y al cabo es basura. Y si nosotros no sacamos esa basura, no la barremos, de aquí a poco, como siempre digo, tendremos una montaña de basura y no nos molestará. Hemos aprendido a convivir, a vivir juntamente con la basura. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros no vivamos en medio de la basura. Hay que barrer nuestros caminos. Tenemos que estar día a día pendiente del camino que estamos llevando. Y también lo que dice Dios allí, quitad los tropiezos. Quitad. Hay una ley en la área de la construcción a través de este departamento llamado, de esta entidad llamada OSHA. Y OSHA es una entidad que trata de preparar al trabajador para que aprenda a mirar todas las áreas de de su trabajo y que pueda identificar, ¿verdad? Como dicen en inglés, los hazards, ¿verdad? Los hazards son esos lugares de grande peligro donde una persona puede accidentarse y usted cómo puede hacer la diferencia si usted nota que hay un lugar de peligro, algo que puede ser un martillo tirado en el camino, una piedra mal colocada, un bloque colocado en un sitio donde la gente pasa, puede haber sido una madera que cayó y quedó atravesada allí. Entonces usted tiene que corregir. La ley de OSHA dice que usted dice the safe es lo importante. O sea, lo primero, the first is safe, ¿verdad? Lo primero es lo seguro, lo que hay que estar asegurado, lo que tenemos que estar allí. Entonces, esto parece ser que es la idea de Dios. Nosotros tenemos que siempre también estar velando, ¿verdad? Por lo que es lo seguro. Y muchas veces, déjeme decirle algo, que es muy importante esto. Por eso son tres prácticas que nosotros, los hijos de Dios, y ojalá usted que lo está escuchando en esta hora lo marque en su Biblia, y le pida al Espíritu Santo cada día, Señor, ayúdame a alcanzar el nivel que yo necesito alcanzar en el caminar contigo en esta vida. Ayúdame, Señor, a barrer, ayúdame a identificar todas aquellas tipos de basura que Satanás, que las personas, que cualquier cosa venga a ensuciar el camino donde yo voy caminando, y que también soy consciente de que otros vendrán detrás de mí caminando por el mismo camino. Entonces, y también a qué? A quitar todos aquellos tropiezos. En la obra de la construcción hay muchos accidentes donde muchas personas cada año pierden la vida, y es justamente esto, por no quitar los tropiezos del medio del camino donde se está haciendo la obra. Recuérdese que el caminar con Cristo es la obra de Dios. Por lo tanto, usted también tiene que velar dónde están esos tropiezos, y si usted sabe que allá hay un tropiezo, trate de advertir, y no solamente de advertir, trate de hacer un poquito más. ¿Qué es lo más que Dios nos pide? Es quita el tropiezo. No es solamente le digas al otro, ten cuidado que allá hay una madera tirada, te puede caer. No, no haga eso.
dígalo, pero usted puede decir, espérate allí, no te acerques a ese lugar o frénate. Primero quitemos la madera, entonces, o quitemos aquel bloque que se ha caído, aquella pieza o aquella lo que hay allí, ¿verdad? Usted me entiende lo que quiero decir, que puede resultar en una desgracia para alguien, ¿verdad? Entonces, de eso está hablando Dios en este lugar y por lo tanto, si nosotros miráramos la contraparte, ¿verdad? De esta palabra, podíamos entender que si hay algo que le ha quitado el nivel del propósito de la vida a los hombres, es justamente estar en la idolatría. Si hay algo que verdaderamente ha ensuciado la vida de los hombres espiritualmente, es justamente la idolatría. Y si hay algo que realmente ha sido un gran tropiezo en la vida de los hombres, de la humanidad, es tener ídolos. Entonces, por lo cual Dios nos invita a nosotros y dice, por favor, allanad el camino, barrer el camino y quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Acuérdese, no es el pueblo del pastor, no es el pueblo suyo, es el pueblo de Dios. Ahora, en cierta ocasión, un hermano cristiano que hoy está en los caminos del Señor se acercó a mí. Y recuerdo que en cierta ocasión él tenía un altar de vírgenes, de santos, y tenía un altar con muchas estatuas que él había invertido su dinero, inclusive había comprado muchas estatuas grandes de diferentes cosas, materiales me refiero. Y entonces él me dijo, ahora que yo soy cristiano, pues voy a botar todo esto, pero no me gustaría tirarlo a la basura, dijo él, ¿verdad? No me gustaría tirarlo a la basura, sino que los voy a colocar en la calle para que si alguien los quiera, se los lleve. Mire, ¿alguna vez usted ha sentido hacer eso? ¿Alguna vez usted ha visto a alguna persona hacer eso? O sea, no me sirven a mí, pero quiero que le puedan servir a otros. O yo me desprendo de estas maldiciones, pero quiero que estas maldiciones las cojan otros. Como que no tiene sentido, ¿verdad? Como que no trabaja en la mente eso, como que no está bien. Entonces yo le dije al hermano, no, si usted entendió verdaderamente que eso no funciona, si usted entendió verdaderamente que eso no es Dios, que esos son tropiezos para que la gente, en vez de ir a los ídolos, vaya a Dios, quite los tropiezos, o sea, quitar los ídolos, tienes que quitarlos. Tú no puedes hacer eso o puedes decir, bueno, déjame guardarlos, como otra persona me dijo también, como ya yo no los uso y ya mejor los saco y los meto ahí en el closet, ahí que se queden ahí. No. La palabra de Dios dice que tenemos que salir de todo eso. Si usted consiste en su corazón en guardar algo, una estampita o una imagen o algo y mantenerlo, es porque en realidad su corazón todavía sigue atado a la idolatría. Y eso para Dios no es agradable. Entonces, tenemos que nosotros tratar de sacar esos de nuestras vidas. Tenemos que quitar eso de nuestras vidas. Entonces, permítame en esta hora seguir al versículo 15. Dice la escritura, porque así dijo, es importante identificar quién es el que dijo esto. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. ¿Sí? El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, escuche bien lo que dice el Santo, el alto, el sublime. ¿Qué dice? Dice, yo habito, o sea, yo vivo, me gusta vivir, me gusta pasar tiempo, yo quiero estar en donde. ¿En donde está la idolatría? No, Dios no está donde está la idolatría. ¿Donde está el satanismo? No. ¿Donde está la brujería? No. ¿Donde está la hechicería? No. ¿Dónde está el pecado? No. Dice la palabra, porque yo habito, ¿dónde es que habita él? En la altura y la santidad. Yo quiero en esta hora que usted por favor marque esa frase, en la altura y en la santidad. Cuando estamos hablando de esto de allanar, dijimos que es llevar nuestra vida a un crecimiento para alcanzar una altura. Pero hay veces que las personas cuando nacen sufren de un síndrome, ¿verdad? De una enfermedad que le llaman el enanismo, ¿sí? Y nosotros lo vemos. Personas que por esta causa, por esta condición, no
pueden crecer, no pueden desarrollar, y ellos son niños y mantienen una misma altura. Después son jóvenes y mantienen una misma altura. Son ya después adultos y ancianos y mantienen la misma altura. A eso se le llama enanismo, ¿ya? Ahora, si usted pudiera entender que muchas veces dentro del pueblo de Dios también están los enanos espirituales. Son aquellas personas que por justamente no hacer estas tres tipos de prácticas en su vida, de allanar el camino, de barrer la basura constante todos los días de su vida, de no quitar los tropiezos, y por practicar y por andarse tropezando a cada rato, por andar revolcándose en la basura y por andar metidos en huecos de depresión y después en montañas de orgullo, este tipo de personas sufre esta condición, pero a nivel espiritual. Se convierten en quienes? En los enanos espirituales. Son estas personas que no pueden crecer. Entonces, si usted es un enano espiritual, hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Es que Dios habita en la altura, Dios habita en todo aquello que va creciendo, Dios habita en aquello que va para arriba, gloria sea al Señor. Y también aquello que tiene santidad. Entonces, si usted quiere que Dios viva juntamente con usted, si usted quiere que Dios habite, que Dios haga su casa, que Dios no solo sea un visitante, no quiero que Dios sea una visita en mi casa, yo quiero que Dios sea el dueño de mi casa, que Él venga a vivir en mi casa, que Él esté conmigo, pues yo tengo que darme a la tarea de cada día allanar esas áreas de mi vida, decir, Señor, ayúdame a crecer, Señor, ayúdame a barrer, a identificar la basura y sacarla en el nombre de Jesús y a quitar todo tropiezo, porque somos el pueblo de Dios, somos el pueblo del alto, del sublime, del santo. Mire qué nombres: alto, sublime, santo. Un Dios que habita en la altura y que habita en donde, en la santidad. Y usted que me está escuchando en esta tarde, usted está llamado o está llamada por Dios a vivir en la altura y a vivir en la santidad. Qué lindo, ¿no? Me gusta eso, hermano. Me gusta esa expresión, vivir en la altura. O sea, no estamos hablando de orgullo, sino estamos hablando de vivir en valores altos de moralidad, en valores altos de santidad, ¿verdad? Qué lindo es poder vivir de esa manera. Entonces, ¿qué vamos a conseguir? Que Dios se mude desde el cielo a nuestras casas, a nuestras vidas. Porque yo habito, dice Dios, yo me gusta vivir allí. Hará Dios en nuestra casa su casa y entonces allí podremos vivir juntamente con Dios. Qué lindo, me gusta esto. Entonces Dios es un Dios que habita en la altura y en la santidad. Y cuando Dios encuentra allí ese deseo de vivir en la altura, no vivir en el suelo, no vivir tirado, no vivir allí en lo sucio, sino vivir en lo santo. Cuando Dios encuentra esa condición en una persona, pues es un proceso que Dios comienza a, ¿qué dice? Y con el quebrantado y humilde. Dios comenzará a ver a aquellas personas que han sido maltratadas, que han tenido vidas duras, que han sido quebrados. Eso es lo que dice la Biblia, han sido quebrados. La vida los ha quebrado. Hay cosas que te han quebrado a ti, que me han quebrado a mí. Hay cosas que me han herido. Y estamos como un jarrón quizás que se ha caído violentamente al suelo y de pronto se ha quebrado y después nos han tratado de unir nuevamente y estamos allí yapados, como decimos nosotros. Entonces, hay muchos seres humanos que venimos a la presencia de Dios quebrantados por situaciones que nos han pasado en la vida, ¿verdad? La pérdida de alguien querido, a través de una situación sufrida violentamente, algún abuso, algo en la vida que nos haya quebrado. Y en realidad dice que Dios viene justamente donde hay un deseo de vivir en altura y en santidad. Dios se acercará al quebrantado. ¿Y para qué? Para sanar al quebrantado de corazón. Así lo declara el mismo Isaías también más adelante en los capítulos 60 y 61. Dice que Dios sanará al quebrantado de corazón, ¿verdad? ¿Sí?
Dios, hermano, no es un Dios que pega las piezas, sino que cuando un vaso se quiebra, se recuerda en el capítulo 18 del profeta Jeremías, cuando es invitado el profeta a ir a la casa de ¿quién? Del alfarero. Y dice que el alfarero estaba allí en la rueda, el profeta llega, lo mira trabajar allí en esa rueda, pone el barro, y mientras el alfarero está haciendo ese vaso, dice que el vaso se quebró en las manos del alfarero. ¿Y qué hace el alfarero? El alfarero dice, voy a tomar la pieza de este vaso quebrado y lo voy a unir aquí. No, dice que Dios desintegra completamente ese vaso y hace un vaso nuevo, un vaso mejor, ¿verdad? Y lo hace mejor que el que estaba haciendo. Eso es lo que Dios hace con nuestra vida cuando en nuestra vida hay un deseo de vivir en altura y el deseo de vivir en santidad. Dios hará de ti una persona mejor que la que antes has sido. Y eso es lo que Dios quiere que usted haga y de esa manera quiere Dios que usted viva. Gloria sea al Señor. Ahora, ¿por qué el vaso se ha roto en la mano del alfarero? Bueno, nosotros sabemos. La vida es esa rueda. Esa rueda del alfarero es la vida de los hombres y nos mantenemos dando vueltas y dando vueltas en aquella vida, en la vida que Dios nos permite vivir. Y esa vida se ha transformado, ¿verdad? Esa rueda se ha transformado en nuestra vida y giramos y vamos por aquí, vamos por allá. Pero de pronto en ese caminar de esa rueda, muchas veces no logramos preocuparnos por vivir en el nivel que Dios quiere que estemos. No nos preocupamos por sacar la basura y no nos preocupamos por quitar los tropiezos. Y esas son las condiciones, ¿verdad? Que hace que el vaso tuyo y mío se rompa muchas veces en las manos de Dios, ¿verdad? Se rompa y quedan quebrados. ¿Por qué? Por la basura, hermano. Si el vaso tiene basura, tiene piedritas, tiene astillas, tiene lo que sea, cuando la mano del alfarero va acariciando aquel vaso y lo va haciendo y va colocando agüita y va haciendo, tratando, y de pronto esa basurita se topa con el dedo del alfarero a la velocidad que corre la rueda, pues sencillamente el vaso se rompe. Por eso es que muchas veces nosotros hemos estado quebrados y nos quebramos, porque en realidad decimos, ¿por qué me pasa esto? Lo que pasa es que Dios está tratando de mostrarnos es que dónde está la basurita que no nos deja, no permite que Dios termine la obra, el vaso que está haciendo en nuestra vida. Así que en realidad eso es lo que la Escritura nos dice allí. Dios habita con el quebrantado. Dios quiere hacer un mejor vaso de ti, pero Dios quiere ver en ti y en mí primero que deseemos tener una vida de altura y tener una vida de santidad. Entonces, cuando nosotros somos quebrados y somos reparados, podemos aprender a ver nuestras debilidades. De pronto desarrollamos un espíritu humilde, como dice allá. Entonces, Dios, ¿a dónde habitará? Juntamente con aquellos que son humildes. Gloria sea al Señor. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado. Notemos que Dios es la obra de Dios. Ahora, esa palabra, yo quiero que usted apunte lo que le voy a decir, porque si quizás no ha estado relacionado con este término, es posible que usted ya lo vaya incorporando, ¿verdad? En su vida cristiana, y aquellos que lo saben, pues es tiempo de darle, ¿verdad? Más énfasis a esto. Cuando nota que la palabra de Dios dice para hacer vivir, vivir y para vivificar, lo que está hablando el Señor de que Dios traerá un periodo de avivamiento. Eso es lo que está diciendo allá. O sea, cuando usted y yo decidimos soltar la idolatría, salimos de la idolatría y comenzamos a hacer este trabajito que dice allá de chequear el nivel, estoy creciendo o no estoy creciendo, ¿verdad? Estoy quitando la basura, estoy quitando los tropiezos, pues entonces esto me lleva a mí a una condición de altura y de santidad. Por lo tanto, Dios viene a vivir conmigo y en las áreas donde yo he sido quebrado, Dios hará de mí un vaso mejor y pondrá en mí un espíritu de humildad para reconocer la obra de Dios en mi vida. Y de pronto, como el estado final, Dios dice, Dios va a hacer vivir el espíritu del humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Lo que Dios está diciendo, voy a traer un avivamiento.
Eso es lo que se refiere a la Biblia, un avivamiento. Y si usted no sabe lo que es un avivamiento, le pediría que tenga la bondad de investigar. Ahora tenemos estos canales, estas plataformas digitales, electrónicas, donde, por ejemplo, en YouTube, y usted pueda examinar acerca, investigue acerca de lo que han sido los avivamientos. Se lo dejo como tarea. Investigue para que usted vea qué es lo que ha traído los avivamientos de parte de Dios. Cuando nosotros vemos que un avivamiento viene, por lo general es un periodo donde se disfruta de la presencia de Dios con tal intensidad. ¿Por qué? Porque Dios mira a personas que quieren vivir en altura y en santidad. Muchas veces las personas dicen, Señor, queremos un avivamiento. Hay otros que lo cantan y dicen, estamos buscando un avivamiento, pero en realidad estamos buscando el poder de Dios, ¿sí? Pero el poder de Dios, el avivamiento que estamos buscando, se hace posible disfrutarlo cuando nosotros deseamos vivir una vida a la altura de Dios y vivir una vida en santidad. Entonces, el fruto final de este proceso es que Dios dice, yo voy a hacer vivir el espíritu del humilde y voy a vivificar el corazón del quebrantado. ¿Qué significa? Voy a traer un avivamiento. Y un avivamiento trae un mover de Dios donde hay una manifestación sobrenatural de parte de Dios. Milagros comienzan a suceder. Cosas maravillosas comienzan a acontecer. Entonces, eso es un avivamiento. Entonces, cuando estamos hablando de la sanidad para el contrito, si nosotros nos contrictamos en esa posición, ¿recuerda lo que dijo el rey David en el capítulo 51 del libro de los Salmos, cuando él reconocía su pecado? Él reconocía, decía, yo sé que soy pecador, yo sé que he fallado, yo sé que he hecho las cosas mal, yo sé que me porté muy mal, pero Señor, estoy verdaderamente arrepentido. Y yo sé que un corazón contrito y humillado, o sea, un corazón entristecido con el entendimiento justo por haber hecho mal y en un estado no de remordimiento simplemente, sino que realmente con una mente dispuesta a cambiar, ¿verdad? Una mente disponible para Dios, para entrar en el proceso de Dios. Señor, ya no quiero vivir allí en el suelo, ya no quiero vivir caído, ya no quiero vivir tirado, quiero vivir en las alturas, como incluso el profeta Abacú decía, ¿verdad? Que Dios en las alturas lo hacía andar. Entonces ellos tenían vidas de alturas, vidas elevadas, como el profeta Daniel, como todos los profetas, gloria sea al Señor, que ellos tenían una relación íntima con Dios y por lo tanto ellos disfrutaban y Dios los visitaba y Dios se movía en medio de su santidad y podía llamar al pueblo, ¿verdad? E invitar al pueblo a disfrutar de lo mismo. Ahora, ¿usted estaría dispuesta usted en este tiempo a pedirle esto a Dios? Es algo maravilloso. Yo le pido a Dios que realmente Dios le abra los ojos y que le encienda en esta tarde este deseo en su corazón y dígale, Señor, permíteme ver, mientras yo tenga vida, permíteme ver y disfrutar un avivamiento. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que Dios nos dé esta bendición de poder disfrutar un avivamiento, que podamos ver eso sobrenatural de parte de Dios en nuestra vida, pero eso vendrá, pues ya se lo repito nuevamente, cuando nosotros entendamos que tenemos que tener una vida de altura, no una vida de caídos. Caído es muy triste. A los demonios que se rebelaron contra Dios, a los que desobedecieron, se les llamó ángeles, pero ángeles caídos. No podemos vivir vidas de ángeles caídos como los ángeles caídos. Dios quiere que tengamos vidas de altura. Y donde está la altura está la santidad y donde está la santidad hay altura. Y Dios habita en medio de ello. Ahora, le invito en el nombre de Jesús entonces a que medite en esta palabra y pueda decirle, Señor, permíteme disfrutar, ¿verdad? En mi vida, que yo pueda disfrutar lo que es este avivamiento. Ahora, en el versículo 16 dice, porque no contenderé para siempre. O sea, Dios nos está diciendo, ¿verdad? Que Él no se va a poner a pelear para siempre con el hombre. Esa no es la idea del Señor. No es la idea de Dios estar peleando con los hombres. Dios no nos creó para que nosotros tuviéramos pleito con Dios. No. Dice, ni para siempre me enojaré, pues
dice, decaería ante mí el espíritu y las almas de los que he creado. Eso es una gran realidad. Imagínense, en una pelea, ni he puesto el espíritu allí, ¿verdad? Dice, y he puesto el espíritu ahí ¿para qué? Para estar peleando con ellos. No es la idea. Hay veces que nosotros lastimosamente vemos el hombre cómo se levanta en contra de Dios con ese espíritu erguido y tan malo como destaca la Biblia de aquel hombre llamado Nimrod, aquel cazador, ¿verdad? Furtivo, aquel hombre, ¿verdad? Fiero en realidad que se levantaba en contra de Dios, ¿verdad? Y quería pelear con Dios. Y por lo tanto erigió allí, ¿verdad? Aquel monumento llamado la Torre de Babel. Entonces, ¿y qué es lo que había en la Torre de Babel? Había un centro de idolatría. Usted ve, donde está la rebeldía, está la idolatría. Donde está la idolatría, está la rebeldía, está la desobediencia. Y por lo tanto, ¿qué hizo Dios? ¿Se quedó con aquello? No. Dios dijo, voy a comenzar a destruir todo eso. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, notemos nosotros ahora mismo que dice Dios, yo no contenderé para siempre, ni para siempre voy a estar enojado. Pues si yo mantengo mi enojo y mantengo mi pelea con esta gente, pues en otras palabras Dios está diciendo, ninguno de ellos va a quedar vivo porque van a ser destruidos todos. No hay quien pueda pelear contra su creador. Dice, el tiesto con los tiestos, dice la escritura, peleará el tiesto con los tiestos, nos dará con el tiesto en la cabeza, dice la escritura. O sea, con un palo. ¿Sí? Ahora, en otras palabras, todos aquellos que persisten, ¿verdad? En la idolatría, pues ya llegará un tiempo en que Dios, aunque le duele el corazón a Dios, Dios no va a pelear con ellos ya. Aquí lo que nos deja ver es que Dios tiene algo que Él ha puesto en nuestra vida, es la libre decisión, el libre albedrío, y ya, sencillamente, si usted escucha la palabra de Dios y no la quiere obedecer, pues ya no, Dios no peleará con usted. Ya cada quien, nosotros somos responsables de las decisiones que tomemos, ¿sí? Ahora, versículo 17 dice, por la iniquidad de su codicia me enojé. Ahora revela otro tipo de pecado de que está ligado a la idolatría. O sea, la codicia también es idolatría. El amor hacia el dinero es idolatría. El Señor en cierta ocasión dijo, porque no puede servir a dos señores, ¿verdad? No se puede servir a Dios ni a las riquezas. Tienes que escoger a quien tú vas a seguir, ¿verdad? Y no estamos diciendo que Dios está en contra de que usted pueda tener riquezas, sino es que las riquezas que usted tenga sean su Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, vemos aquí que dice la palabra, me enojé a causa, esa es la causa, ¿verdad? De la codicia me enojé, de su codicia, por la iniquidad de su codicia me enojé, ¿verdad? Y cuando Dios se enoja, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Se ha preguntado usted cada vez que nosotros hacemos enojar a Dios qué es lo que hace? Dice, y los herí. O sea, Dios produce heridas. Y el mismo profeta lo dice también allá. Dice, yo Jehová que hice la herida y yo después que la vendo y la sano. Ahora, usted entienda esto. Hay veces que Dios muchas veces nos hiere. ¿Sí? Hay veces que Dios nos hiere muchas veces. Y cuando nosotros somos heridos de parte de Dios, el único que nos puede sanar es Dios. El único que puede vendar nuestras heridas es Dios. ¿Sí? Es muy importante que entendamos estos pasajes. La idolatría, también la codicia, tiene mucho que ver con la idolatría, el amor al dinero, el Dios llamado Mamón, el Dios a la riqueza, el Dios del dinero. ¿Ya? Entonces, pero dice allá, cuando yo me enojé, ¿qué hice? Los herí. Y después de que nos hiere, dice el Señor, escondí mi rostro y me indigné. Sí, o sea, es como voltear el rostro, estoy indignado, no quiero ni siquiera verlos, ¿verdad? Pero nos deja heridos, nos deja lastimados. Dice, y él siguió rebelde. O sea, Dios esperó una reacción de su pueblo. Él esperaba que pudieran decir, caramba, perdóname Dios, perdón, pero nada, y siguió rebelde por el camino de su corazón. Wow. Es algo muy, muy fuerte lo que Dios está mostrando aquí, que muchas veces como el hombre ni siquiera puede, ¿verdad?
cambiar su corazón rebelde, aún viendo que está herido, ¿verdad? Aún viendo que Dios ha escondido su rostro, significa que Dios no está por él, no tiene el favor, no tiene la misericordia, no tiene la corona del favor y la misericordia, no tiene el sustento, la ayuda de parte de Dios. Aún así ellos siguen rebeldes en su corazón, ¿verdad? Entonces dice el versículo 18, he visto sus caminos. Es algo que tenemos que entenderlo. Nuestros caminos están ante los ojos de Dios. Pero dice el Señor en su acto de misericordia, pero le sanaré y le pastorearé. O sea, dos cosas. Dios se presenta aquí como el Dios sanador y como el Dios que es pastor, ¿verdad? Y como el consolador. Mire, tres aspectos trinitarios de parte de Dios. Dios sanador, Dios el pastor y Dios el consolador, ¿verdad? Y Él va a ser el que nos va a sanar, Él va a ser el que nos pastoreará y Él será el que nos consolará, ¿verdad? Eso también es parte de lo que nosotros llamamos un avivamiento. Cuando hay personas que son alcanzadas con la sanidad interior y la sanidad exterior, cuando hay personas que son alcanzados para formar parte de la grey, del redil de Dios, o sea, personas que se salvan, y cuando hay personas, ¿verdad?, que han entrado en el consuelo, o sea, que hay un trato directo del Espíritu Santo, el Consolador, ¿verdad?, enviado por el mismo Dios. Entonces, ¿para qué? Para eliminar todo estado de luto, ¿sí? Aquellas personas que están enlutadas, un enlutado es una persona que ha perdido, ha tenido pérdida, algo ha muerto. Pues todas las cosas muertas en su vida, ¿verdad? Tienen que salir. ¿Por qué? Porque recuerde que el proceso del avivamiento es hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón quebrantado. Entonces, eso es maravilloso. Eso para mí es algo grande, es poderoso. Que todo lo que esté muerto en nuestra vida, que se vaya, porque Dios en realidad tiene vida para nosotros. Dios no tiene muerte. Dios no trae pérdidas para nosotros, al contrario, trae ganancia. Versículo 19 dice, produciré. Ahora vemos aquí el área del desarrollo de parte de Dios en la vida de ellos cuando deciden abandonar la idolatría. Dice, yo produciré ahora en ellos frutos de labios. O sea, ¿frutos de qué? De labios. ¿Qué significa esto? Ahora tu vida cambia y por lo tanto como tu vida cambia, tu mentalidad cambia, ahora hasta tu forma de hablar también cambia. Produciré frutos de labios. O sea, ellos ahora, ¿para qué usaban los labios ellos? Para hacer sus invocaciones a los dioses falsos, para dar sus alabanzas a los dioses falsos. Hoy y verdaderamente iban a producir verdaderamente un buen fruto de labios. ¿Qué significa? Hoy iban a poder elevar sus palabras, Señor, a través de sus labios, ¿a quién? Al verdadero Dios. Iban a reconocerlo, iban a alabarlo al verdadero Dios. Y por lo cual, ¿qué iba a hacer Dios? Cuando hay frutos verdaderos de labios, ¿qué dice Dios? Y traeré ¿qué? Paz. Paz al que está lejos como al que está cerca, dijo Jehová, y los sanaré. Hermano, si esto no es un avivamiento, si esto no es una actitud de sanidad, yo creo que debiéramos anhelar que esto aconteciera verdaderamente en nuestra vida, pero se da cuenta, todo es condicional. Todo comienza allí haciendo un esfuerzo de nuestra parte. Dios, ayúdanos a allanar el camino, ayúdanos a barrer el camino y ayúdanos a quitar los tropiezos del camino del pueblo de Dios. ¿Sí? Ahora, para terminar, dice allá en el versículo 20-21, dice, pero los impíos, y aquí marca enfáticamente, con este título, impíos, ¿verdad? Los impíos, aquellos que no quieren nada con Dios, aquellos que se han declarado ateos, aquellos que se han declarado satanistas, aquellos que se han declarado adoradores de la nueva era, de imágenes, de ídolos, todos aquellos que no quieren nada con Dios, pero dice, los impíos son, comparativamente, son como el mar en tempestad, o sea, como una tormenta en el mar. Podemos decir como esos aluviones, como eso, podemos decir como esos tornados allá en medio del mar que se forman, ¿verdad?
son como una tormenta, como una tempestad, ¿verdad? En el mar, que no puede estarse quieto. O sea, aquí nosotros entendemos otro beneficio más, ¿verdad? Que arroja el poder apartarnos de la idolatría y de todas las cosas y permitir que Dios traiga un avivamiento a nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que arroja esta palabra aquí? Es que Dios trae para nosotros ¿qué? Un tiempo de ¿qué? De reposo, de quietud, ¿verdad? Qué lindo, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero los impíos son como un mar en tempestad. Esta gente no tiene, ¿verdad? No se pueden quedar quietos. Siempre están allí como el huracán dando vuelta y viendo a qué casa poder meterse para destruir, a qué árbol poder arrancar, ¿verdad? Y asimismo, ¿a quién se puede llevar? Ya. Pero dice, pero sus aguas arrojan cieno y lodo. Oiga bien, ¿qué es lo que un impío puede dar? Solamente cieno y lodo. ¿Y lodo? ¿Qué significa eso? Pecado, hermano. Pecado. Una persona que no tenga a Dios, que no tenga este avivamiento de parte de Dios, que no tenga la paz de Dios, que no tenga este beneficio de Dios de ser sanado, de ser tratado, ¿verdad? ¿Qué es lo único que tiene para ofrecer? Solamente cieno, o sea, y lodo. Wow, qué tristeza. Qué tristeza. Solamente eso se traduce como pecado. Lo que tiene que ver con cieno y lodo es la traducción, ¿verdad? Alegórica de lo que se refiere a una vida pecaminosa. Ahora, y el 21 termina diciendo, no hay paz, no hay paz. ¿Para quién? Para los impíos. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios. La sanidad para el contrito. Por esto es bueno lo que hizo David. Lo que David hizo, Señor, un corazón contrito y humillado, tú no rechazas. Lo que vemos aquí, que todas estas bendiciones del avivamiento a nuestra vida viene a raíz de qué? Cuando hablamos de allanar el camino, de barrer el camino, de quitar los tropiezos, ¿de qué estamos haciendo esto? Es cuando nos arrepentimos. Ese es el mensaje. El verdadero arrepentimiento trae ¿qué? Trae el avivamiento de parte de Dios. ¿Trae qué? La sanidad. ¿Trae qué? La salud. ¿Qué trae? Trae la paz. Si usted ha podido entender este mensaje en esta hora, marque del versículo 14 al versículo 21, examínelo, léalo y disfrute y pidámosle a Dios que en nuestra vida, que en nuestros hogares, que en nuestro ministerio, que en nuestra iglesia sea sea un mover sobrenatural de avivamiento de parte de Dios. Dejémonos consolar de parte de Dios. Dejémonos sanar de parte de Dios. Dejémonos que Dios nos ayude a crecer. Dejemos que Dios nos ayude a ser limpios. Dejemos que Dios nos despeje el camino para poder caminar y todos los que vienen detrás de nosotros puedan experimentar la misma bendición, hermano, la misma bendición que Dios nos ha otorgado a nosotros. Así que en esta tarde vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios en esta hora y vamos a orar a Dios para que esto sea una realidad en nuestra vida. Eterno y poderoso Dios. En esta preciosa tarde hemos hablado, hemos comunicado tu preciosa, siempre poderosa, excelente palabra. Señor, te ruego, Señor amado, que por lo que dice esta palabra, que tú traerías sanidad para el conflicto. Yo te pido, Señor, en esta tarde, todos aquellos que estén al alcance de mi voz, si no han estado creciendo y están en un estado de enanismo espiritual, Padre, que tú quites, Señor amado, ese síndrome del medio nuestro y que nos permitas crecer en gracia, que nos permitas crecer en fe, en amor y que nos ayudes a identificar dónde el enemigo pone la basura de él en nuestra vida y sacarla. Que nos ayudes a identificar, Señor, dónde están los tropiezos, donde yo puedo hacerme daño o otros de mis hermanos se pueden dañar. Padre, y no solamente identificarlos, sino, Señor, a sacarlos en el nombre poderoso de Jesucristo. Por lo cual, Señor, en esta hora, Señor,
Yo reconozco que tú eres el alto, que vives en la altura, que tú eres el sublime, el soberano, el rey del universo, tú que eres la eternidad y te mueves en la eternidad, tú que el nombre tuyo es el nombre más excelente porque es el nombre del santo. Y así como lo refracta tu nombre, Señor, tú lo que buscas es santidad, por lo cual entiendo y entendemos en esta tarde que tú habitas, tú buscas, Señor, allí donde hay personas que anhelan vivir en altura y en santidad, para poder, Señor, sanar a los quebrantados y humildes de espíritu, para traer vida al espíritu humilde y para vivificar los corazones que han sido quebrantados, no para repararlos, sino para hacer un vaso nuevo, un vaso más excelente. Por lo cual, Señor amado, entendemos que tu posición no es pelear con nosotros, ni tampoco nosotros tenemos que pelear contigo. Al contrario, queremos que nuestras almas, Señor amado, puedan permanecer en ti. Y te pedimos, Señor amado, que la iniquidad de toda codicia que haya en nuestra vida, que provoque tu enojo, Señor, que provoque el que tú no hieras, Señor amado, Padre, nos arrepentimos de toda codicia, nos arrepentimos de todo acto de iniquidad, por lo cual, Señor amado, no queremos, Señor, que tú ocultes tu rostro, queremos al contrario, que tu panín, tu rostro brille sobre nosotros, como lo declara el libro de Números, allí en su capítulo 6, versículo 24. Señor, te rogamos en esta hora, Señor amado, que tú alces nuestro rostro sobre nosotros y como dice allí la bendición, Padre mío, sacerdotal, dice, y Dios ponga paz en nuestros corazones. Padre, yo te pido, aparta de nosotros todo espíritu de rebeldía. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, aparta de nuestras vidas, Señor amado, de nuestros corazones, toda actitud rebelde. Señor, somos conscientes de que tú eres el Dios que mira todos nuestros caminos. Nada te es oculto delante de tu presencia, pero te damos gracias por tu corazón, que tienes el deseo más enorme y hermoso, el de decirnos, yo los sanaré, los pastorearé y los consolaré. Padre, yo te pido en esta tarde sobre cada uno de los que me escuchan, inclusive mi vida, mi matrimonio, mi familia, Padre, mis hijos, mis hijas, que tú traigas un periodo de sanidad verdadero a nuestros corazones, que tú seas el verdadero pastor y que nos pastorees siempre, Señor, como declara la palabra, y que tú seas, Señor, nuestro consolador. Padre, nosotros aceptamos voluntariamente tu propósito y sabemos que al ver nuestros caminos, Señor amado, te pedimos, sánanos, Señor, pastoréanos y consuélanos. Te rogamos, Dios, en esta hora que de nuestras vidas, Señor, pueda salir un verdadero fruto en nuestros labios, que nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra proclama, Señor, sea ahora para ti, ya no para esos ídolos mudos, ciegos y sordos, Padre mío, mancos que no se pueden mover, sino al contrario, hoy, Señor, que nuestra boca pueda declarar palabra buena, oración buena, alabanza buena a tu nombre, Señor, y sabemos que tú aumentarás nuestra paz y que esta paz, Señor amado, alcanzará nuestra vida y no solamente a nuestra vida, a los que están cerca y a los que están lejos. Tú lo has prometido y tú lo sanarás, Señor, por lo cual en esta hora, Señor, entendemos, Señor, que el no tener esta obra en nuestra vida es vivir una vida de impiedad. Y tu escritura dice, Señor, que todos los impíos serán como un mar en tempestad. Y es por eso, Señor, que muchas vidas están en esa tempestad, muchos matrimonios, muchos jóvenes, Señor, la sociedad misma, los políticos, todas las áreas, Señor amado, de las naciones, muchas veces están como un mar en tempestad, y es porque sencillamente no han permitido que tú los sanes, que tú los pastorees y que tú los consueles. Por lo cual, Señor, no queremos, Señor, vivir vidas de impíos. Al contrario, te rogamos por todos aquellos impíos en este día que tengan la oportunidad que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor amado, de que te conozcan y que tú puedas, Señor amado, hacer de ellos, Señor, esto tan precioso. Sana sus vidas, pastoréales, Señor, y consuélales. Señor, ahora te rogamos, Señor amado, en esta preciosa tarde, Señor amado, nosotros queremos, Señor, ser hombres y mujeres que reciban tu paz. Tu palabra dice que el impío no tendrá paz. No hay paz para el impío, declara tu palabra.
Señor, y eso es una declaración de tormento. En otras palabras, Señor amado, serán perpetuamente atormentados todos aquellos que desprecien, Señor, el llamado a la sanidad, poseyendo un corazón contrito y humillado. Por lo cual, Señor amado, te rogamos, Señor, te pedimos, líbranos y libra nuestra vida, libra nuestros hogares, libra nuestras familias, nuestros amigos, Señor, los hermanos en la iglesia, líbranos de todo tormento que pueda venir a consecuencia de actos de impiedad. Señor, frena toda tempestad en este día, de aquello, Señor amado, que se haya levantado en contra de tus hijos, de tus hijas. Señor amado, en el nombre de Jesús, renunciamos en esta hora a toda obra de impiedad, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, para que todo mar en tempestad se calme. Y así como aquel día tú trajiste grande bonanza, Señor, en aquel día, Señor, de tempestad con tu discípulo, lo puedas traer en este día. Señor, para finalizar, quisiera orar, Padre mío, en esta hora recordándote, Señor, si queremos el avivamiento. Queremos, Señor amado, que tú te puedas manifestar en nuestra vida y en este tiempo, Señor, trayendo a nuestros corazones, a nuestras familias, a nuestra vida, el gran avivamiento. El gran avivamiento, Señor, que consiste, Señor, en un Dios que puede sanar todas las heridas, todas las enfermedades, en el Dios que puede pastorearnos, llevarnos a las aguas más claras, comer los pastos más deliciosos, Señor, el sentir la seguridad de ir a tu casa y permanecer en tu casa para siempre, Señor amado, y también, Señor, recibir los más grandes beneficios de la presencia del Consolador, aquel que tú mandaste, Señor, para que caducara toda obra de muerte, Señor amado. Padre, llévate toda opresión en este día, Señor amado, y que nadie quede, Señor, bajo la opresión con un espíritu enlutado, sino al contrario, sea revestido de este poder de avivamiento, de consolación, de sanación, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, te doy gracias por esta preciosa tarde y te pido que esta palabra traiga gran poder y autoridad a nuestra vida. Te pido que esta palabra nos promueva el deseo de vivir vidas en altura y en santidad. Gracias por esta poderosa bendecida palabra. Señor, yo desato en la vida de cada uno de los que me está oyendo el deseo más profundo en esta hora de vivir vidas de altura y de vivir vidas de santidad. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Y si usted es un pueblo de Dios y está de acuerdo con lo que hemos orado, pues dice amén también, certificando, y que Dios le añada más a esta declaración y a esta oración de esta tarde. Dios le bendiga, Dios le guarde. Seguimos en contacto y vamos a entrar mañana, primero Dios, al capítulo 58, donde estaremos aprendiendo también una palabra poderosa de parte del Espíritu. Recuérdese, todo este contenido que usted vaya absorbiendo en este momento, hermano, no lo pierda. ¿De qué nos habló hoy día el Señor? Nos habló de la gran bendición que es soltar la idolatría, acercarse a Él, allanar el camino, barrer el camino, quitar los tropiezos, para que este Dios traiga sanidad, para que este Dios nos pastoree, para que este Dios traiga el consuelo, el consolador, y para que nos lleve a un gran avivamiento. Yo deseo en mi corazón que Dios ponga un gran avivamiento en ti, en tu familia, en tu hogar, y lo que estoy diciendo es que cuando el avivamiento de Dios entre en tu vida, no serás la misma persona. Cuando el avivamiento entre en tu matrimonio, no será tu mismo matrimonio. Cuando el avivamiento entre en tu hogar, en tus hijos, no serán tus hijos. Esto es un despertar de Dios, es una fuerza sobrenatural, una manifestación de Dios poderosa. Así que es el deseo de mi corazón para ti en esta tarde, y te pido que compartas esto y que lo puedas llevar a otros también, para que también puedan tener vidas de altura y vidas de santidad. Así que nos vemos mañana, primero Dios, amados hermanos. Dios le bendiga y Dios le guarde.